Nunca imaginé que lo que me haría cuestionar toda mi relación sería una llamada telefónica a las 8 de la mañana. No una infidelidad, no mentiras, no una gran traición. Solo dos personas gritándose a través del teléfono mientras yo estaba acostada en la cama, mirando al techo, preguntándome si así iba a sonar el resto de mi vida. Y lo peor de todo, ni siquiera me estaban gritando a mí. Tengo 24 años y hasta hace poco pensaba que tenía bastante claro cómo quería que fuera mi futuro. Una relación estable, tal vez matrimonio algún día, hijos propios cuando llegara el momento. Nada extravagante, solo tranquilidad, algo predecible. Una vida donde las mañanas empezaran con café y silencio, no con gritos. Entonces lo conocí. Él tiene 23 años. Es de esos chicos que son graciosos sin esfuerzo. Del tipo que te hace sonreír sin que te des cuenta hasta que te duelen las mejillas. También es el tipo de persona que recuerda pequeños detalles sobre ti. Como que odio los champiñones, pero curiosamente me encanta la crema de champiñones. O que siempre tengo frío y termino robándole su sudadera, aunque él finja que le molesta. Cuando empezamos a salir yo ya sabía que tenía un hijo. Un niño pequeño que tenía 3 años cuando lo conocí. Y, siendo sincera, eso me hizo dudar. No porque no me gusten las niñas. De hecho, quiero tener hijos algún día. Pero siempre he sido un poco cautelosa con la idea de salir con alguien que ya tiene un hijo. No por el niño, sino por el otro padre. Todo el mundo sabe el tipo de drama que puede venir con eso. Problemas de custodia, celos, discusiones tontas, llamadas a medianoche. He visto a amigos pasar por situaciones así y siempre parecía agotador. Aún así, él me explicó la situación desde el principio. Él y la madre de su hijo habían terminado su relación unos meses antes de que ella descubriera que estaba embarazada. Ambos decidieron que volver a estar juntos no era lo correcto, pero que criarían al niño entre los dos. En ese momento, aquello me pareció maduro, responsable, así que decidí darle una oportunidad. Y durante un tiempo, las cosas fueron realmente buenas. Los primeros meses de nuestra relación se sintieron normales, fáciles. Salíamos a cenar, veíamos películas, nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de cosas absurdas, como si los cereales se podían considerar sopa o no. Parecía el comienzo de algo sólido. A los 3 meses, más o menos, empecé a quedarme a dormir en su casa algunas veces. Al principio era algo ocasional. Un sábado por la noche aquí, otro allá, pero poco a poco empezó a ser más frecuente. Ahora avanza el tiempo. Llevábamos alrededor de 1 año y 3 meses juntos y habíamos empezado a hablar de algo más serio. Vivir juntos. Todavía no era un plan definitivo, pero las conversaciones habían comenzado. Esas charlas tranquilas y casi casuales que tienen las parejas cuando la relación empieza a volverse más seria. Entonces, ¿qué haríamos con los muebles? ¿Crees que necesitaríamos un piso más grande? Pequeñas conversaciones así. Y sinceramente, una parte de mí estaba emocionada. Pero alrededor del momento en que empecé a quedarme más seguido en su casa, empecé a notar algo. Cada mañana su teléfono sonaba y casi cada mañana era ella. La primera vez no me pareció gran cosa. Él respondió la llamada, escuchó unos segundos y de repente su voz cambió. ¿Por qué me llamas por esto ahora mismo? Recuerdo estar acostada a su lado, todavía medio dormida, mirando la pared, mientras su conversación empezaba a subir de tono. En cuestión de segundos estaban gritando. No podía oír todo lo que ella decía, pero escuchaba lo suficiente. Y lo que escuché me revolvió el estómago. «Te odio», gritó ella a través del teléfono, tan fuerte que podía oírlo perfectamente desde la cama. Luego dijo algo sobre desear que su hijo tuviera otro padre. La respuesta de él no fue mucho mejor. La llamó estúpida. En un momento dijo algo como: «Tú eres la idiota que se quedó embarazada». Fue desagradable. Ese tipo de discusión donde nadie intenta resolver nada,
solo intentan herirse. Recuerdo sentirme extremadamente incómoda, como cuando eres niño y estás en casa de alguien más mientras los padres empiezan a gritarse. No sabes dónde mirar, no sabes qué hacer, solo esperas a que termine. Cuando la llamada terminó, la habitación se quedó tensa. Él estaba irritado, caminando por el dormitorio, pasándose la mano por el cabello. Yo no sabía qué decir, así que me quedé callada. En ese momento me dije a mí misma que probablemente solo había sido una mala mañana, pero volvió a pasar, y otra vez, y otra. Al principio era ocasional, tal vez una vez a la semana, luego dos. Eventualmente se convirtió en casi todas las mañanas. Las discusiones casi siempre eran por lo mismo, si él podía o no ver a su hijo. A veces ella decía que ese día no era conveniente. A veces lo acusaba de algo. A veces él la acusaba de impedirle ver al niño. Fuera cual fuera el motivo, siempre terminaba en gritos. Hubo mañanas en que ella lo llamaba 5 veces seguidas y él colgaba. A veces 10. Y el tono de sus discusiones nunca se suavizaba. Si acaso empeoraba. Había momentos en los que podía escucharla tan claramente a través del teléfono que parecía estar en la habitación con nosotros. Ojalá tuviera otro padre. Te odio. Y él respondía de inmediato: estás loca. Te comportas como una niña. Cada palabra se sentía como otro ladrillo lanzado dentro de la habitación. Después de cada discusión, el ambiente cambiaba. Él se quedaba callado, irritado. A veces cerraba cajones de golpe. A veces se quedaba mirando su teléfono como si lo hubiera traicionado personalmente, y esa tensión no desaparecía de inmediato. Se quedaba. Podía sentirla en la forma en que hablaba, en cómo se movía por el piso. Y a veces esa frustración se derramaba sobre mí. No de una manera cruel exactamente, pero en pequeñas cosas. Respuestas cortas, un tono seco, un suspiro molesto cuando preguntaba algo sencillo. Esos momentos siempre me hacían sentir como si hubiera entrado en medio de una guerra que había empezado años antes de que yo existiera en su vida. Me repetía a mí misma que mejoraría. Tal vez encontrarían una forma más sana de criar juntos a su hijo. Tal vez las peleas se calmarían. Pero en lugar de eso, empeoraron. Y entonces llegó esta mañana. La mañana que finalmente hizo que algo dentro de mí se rompiera. La noche anterior me había acostado tarde, porque tenía que trabajar temprano. Recuerdo mirar el reloj alrededor de la 1:30 de la madrugada antes de quedarme dormida. Y exactamente a las 8 de la mañana me despertaron los gritos. No una conversación tranquila, no una charla frustrada. Gritos. Abrí los ojos lentamente mientras entendía lo que estaba pasando. Él tenía el teléfono pegado al oído y ya estaba discutiendo. Otra vez. El problema de hoy, la Semana Santa. Quería ver a su hijo durante las vacaciones. Ella aparentemente no quería, así que comenzaron las llamadas. Una terminó, otra empezó, luego otra. Yo estaba acostada mirando el techo, mientras escuchaba el mismo ciclo repetirse una y otra vez. Colgar. Suena el teléfono. Responder. Gritos. Colgar. El teléfono vuelve a sonar. Esto duró más de 1 hora. Para cuando llegó la 10ª llamada, sentía el pecho apretado. Yo tenía que trabajar ese día. Estaba agotada. Y en lugar de una mañana tranquila, estaba atrapada dentro de la pelea de alguien más. Finalmente él colgó otra vez. Tiró el teléfono sobre la cama y se frotó la cara con ambas manos. Luego me miró. Su expresión estaba tensa de frustración y de repente dijo: ¿por qué todo el mundo siempre me complica la vida? La pregunta parecía dirigida al universo, pero luego me miró directamente. En serio, ¿por qué la gente me hace esto? ¿Tú lo entiendes? Me quedé paralizada porque no sabía cuál era la respuesta correcta. ¿Defenderlo? ¿Mantenerme neutral? ¿No decir nada? Así que después de un segundo,
Dije lo único honesto que se me ocurrió. No lo sé. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, su rostro se endureció. Vaya, dijo con sarcasmo. Eso ayuda muchísimo. Y antes de que pudiera responder, se levantó y salió del dormitorio, dando un portazo, dejándome sentada en la cama, completamente atónita. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, después de que él salió de la habitación. El silencio se sentía extraño, después de 1 hora entera de gritos. Mis oídos todavía zumbaban, como si los ecos de sus voces siguieran rebotando dentro de mi cabeza. Miré mis manos en mi regazo, tratando de entender por qué sentía el pecho tan apretado. No era solo la pelea, era la sensación de que algo más profundo se había abierto entre nosotros. Hasta ese momento, siempre había tenido cuidado de no comentar sobre la situación con la madre de su hijo. Me decía que no era mi lugar. Su relación existía mucho antes de que yo apareciera, y compartían un hijo. Ese tipo de conexión es complicada, de una manera que los de afuera no siempre entienden. Así que me quedé callada. Escuché, observé. Y cada vez que se gritaban por teléfono, fingía que no me afectaba tanto como realmente lo hacía. Pero esa mañana, después de despertarme con gritos, después de pasar 1 hora escuchando cómo se destruían el uno al otro por teléfono, algo dentro de mí simplemente se sentía agotado. Finalmente me levanté y fui al salón. Él estaba de pie junto a la encimera de la cocina, mirando su teléfono como si esperara que volviera a sonar. Sus hombros estaban tensos. Casi podía sentir la rabia saliendo de él. Por un momento pensé en simplemente prepararme para el trabajo y marcharme sin decir nada. Pero la presión en mi pecho no desaparecía. Así que hablé. Necesito decirte algo, dije en voz baja. No levantó la mirada de inmediato. ¿Qué? Su tono no era curioso, era defensivo. Respiré hondo, tratando de elegir bien mis palabras. Sé que las cosas entre tú y ella son complicadas, empecé. Y sé que se trata de tu hijo, lo que lo hace aún más difícil. Finalmente levantó la mirada hacia mí. Sus ojos ya mostraban irritación. Pero las peleas constantes, continué con la voz más suave, están empezando a estresarme mucho. En el momento en que dije eso, vi el cambio en su rostro, la mandíbula tensándose, la frustración transformándose en enfado. Me apresuré a explicar antes de que pudiera interrumpirme. Cada vez que me quedo a dormir aquí me despierto con gritos, dije. O cuando te quedas en mi casa, ella llama temprano y todo vuelve a empezar. Y después estás de mal humor, lo cual entiendo. Pero entonces todo el ambiente cambia. Cruzó los brazos. ¿Qué estás diciendo? Today, porque lo que iba a decir era peligroso, pero también era la verdad. Si hubiera sabido que sería así cuando empezamos a salir, dije lentamente, quizá habría tomado otra decisión. El aire entre nosotros se volvió frío. Sus ojos se abrieron ligeramente. Vaya, dijo, no gritó. Pero la incredulidad en su voz dolió más que un grito. ¿En serio? Mi corazón empezó a latir con fuerza. No es lo que quiero decir, dije rápidamente. No me arrepiento de estar contigo. Te quiero. Quiero estar contigo. Pero las palabras ya estaban allí, entre nosotros. Solo estoy preocupada, continué. Porque si las cosas ya son así ahora, ¿qué pasará cuando estemos casados? Cuando intentemos construir una vida juntos. Me miró como si estuviera intentando decidir si lo había insultado o traicionado. Luego negó con la cabeza. Entonces, ¿estás diciendo que mi hijo es el problema? No, respondí de inmediato. No es eso, pero eso es lo que quieres decir. No, repetí. Tu hijo no es el problema. Las peleas lo son. Los gritos constantes, las llamadas a las 5 de la mañana. ¿Cómo afecta tu estado de ánimo después? Soltó una risa corta, sin humor. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que deje de hablar con ella? No dije eso. Porque es la madre de mi hijo, respondió bruscamente. No puedo simplemente ignorarla. Lo sé,
dije. No te estoy pidiendo que la ignores. Solo digo que la forma en que está pasando todo ahora es muy difícil de vivir. Miró hacia otro lado y se pasó la mano por el cabello. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego volvió a mirarme. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó. Mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir? Me miró directamente. ¿Estás diciendo que quieres romper? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, respondí inmediatamente. Eso no es lo que digo. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo complicado que se había vuelto todo. Porque aunque no quería terminar, tampoco podía fingir que esta situación no me afectaba. Respiré hondo. Lo que digo es que me preocupa, dije. ¿Qué? El futuro. Las palabras pesaban. Cuando hablamos de vivir juntos, de casarnos algún día, imagino cómo sería la vida. Y ahora mismo parece que cada mañana empieza con una hora de gritos entre tú y ella. No me interrumpió, así que seguí. Y después estás frustrado, dije, lo cual es normal, pero a veces esa frustración termina cayendo sobre mí. Sus ojos se estrecharon un poco. Yo no me desquito contigo. Sé que no lo haces a propósito, respondí rápido. Pero a veces pasa, no cosas grandes, solo pequeños momentos. Podía verlo, recordando. Respuestas cortas. Tensión después de esas llamadas. Entonces dije algo que ni siquiera había admitido del todo para mí misma hasta ese momento. Me hace sentir como si estuviera viviendo en medio del conflicto de otra persona. Todos los días. Las palabras quedaron suspendidas. No respondió enseguida. En lugar de eso, caminó hacia la ventana y miró afuera. Observé su espalda subir y bajar con su respiración. Por un momento pensé que tal vez había destruido nuestra relación. Quizá debería haberme quedado callada. Pero sabía que fingir no habría funcionado para siempre. Finalmente, se giró. ¿Sabías que tenía un hijo? Sí. ¿Sabías que eso significaba que siempre tendría que tratar con su madre? Lo sé. Entonces, ¿por qué actúas sorprendida? No estoy sorprendida, respondí. Estoy abrumada. ¿Eso? Pareció irritarlo. ¿Abrumada? Sí, dije, porque no sabía que el conflicto sería tan constante. Señalé su teléfono en la encimera. Te llamó 10 veces esta mañana. No lo negó. A veces te despierta a las 5 de la mañana solo para discutir, añadí. Eso no es normal. Su mandíbula volvió a tensarse. ¿Crees que me gusta? No, respondí con suavidad. Sé que no. Otro silencio largo. Luego preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué esperas que haga? Esa era la pregunta más difícil, porque no tenía una respuesta clara. No lo sé, admití, pero esta vez no me detuve. Solo necesitaba ser honesta contigo. Fingir que esto no me afecta no es justo para ninguno de los dos. Me miró durante un largo rato. Luego dijo algo que me retorció el estómago. Básicamente me estás diciendo que mi vida es demasiado complicada para ti. No, respondí rápidamente. Estoy diciendo que me asusta. Sus cejas se levantaron. ¿Te asusta? Asentí. Porque si esto es lo que parece nuestra vida mientras salimos, me da miedo pensar cómo será después. La habitación volvió a quedar en silencio. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Por primera vez desde que empezamos a salir, ninguno de los dos parecía estar seguro de hacia dónde iba nuestra relación. Pasaron unos segundos sin que ninguno se moviera. Parecía que la habitación se había encogido alrededor de nosotros. Finalmente él habló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Su voz estaba cansada. No lo sé, admití. Se pasó las manos por la cara. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Todo el mundo me añade más problemas. No intento hacer eso, respondí, pero así se siente. Me miró con una mezcla de cansancio y defensa. Ya estoy lidiando con ella todos los días, dijo señalando el teléfono. Cada discusión sobre ver a mi hijo, cada vez que intenta complicarlo todo. Negó con la cabeza. Y ahora llego a casa
y escucho que mi relación también es un problema. No es lo que quiero decir, respondí. Pero entendía cómo sonaba. Respiré hondo. Tú mereces tener una relación con tu hijo, dije. Nunca lo cuestionaría. Sus hombros se relajaron un poco. Pero las peleas constantes no son sanas para nadie. ¿Para quién? Preguntó. Para ti, para ella, para tu hijo y para nosotros. Miró hacia otro lado. ¿Alguna vez habéis intentado mediación? Pregunté con cuidado. ¿Cómo ir a juicio? No necesariamente. ¿Algún acuerdo claro sobre cuándo ves a tu hijo? Se frotó la nuca. Lo intentamos una vez, dijo. Duró 2 semanas. Asentí. Debe ser agotador. Lo es. Otro silencio. Pero ahora era diferente. Pensé en todo el año que habíamos pasado juntos, las mañanas en que me traía café, sus bromas tontas. No quiero perderte, dijo de repente. Levanté la mirada. No quiero que esto sea la razón por la que terminemos. Mi pecho se apretó. Yo tampoco quiero eso. Respiré hondo. Pero necesito saber que las cosas no serán siempre exactamente así. ¿Qué quieres decir? ¿Qué necesitas poner límites? ¿Cómo? Por ejemplo, no convertir cada llamada en una pelea de 1 hora, suspiró. Supongo que me he acostumbrado a responder y yo a escucharlo. Ambos nos quedamos en silencio. Luego su teléfono vibró otra vez. Su nombre apareció en la pantalla. Esta vez, él lo miró y presionó rechazar. El teléfono dejó de sonar. Volvió a vibrar. Lo rechazó otra vez. Finalmente lo puso boca abajo sobre la mesa. Luego me ocuparé de eso, dijo. Luego me miró. Pero ahora creo que tenemos que decidir qué vamos a hacer nosotros. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque ese era el momento en que nuestra relación podía avanzar o romperse. Permanecimos en silencio unos segundos. Su teléfono seguía vibrando de vez en cuando sobre la encimera, iluminando la cocina con esa luz familiar antes de apagarse otra vez. Cada vibración era como un recordatorio de que el problema del que hablábamos no era hipotético. Nos estaba llamando una y otra vez. Pero esta vez él no lo cogió. Me miró. Entonces, ¿qué hacemos? Tragué saliva. Creo que tenemos que ser realistas sobre cómo sería nuestra vida. Asintió. Si vivimos juntos, esta situación no desaparece. Lo sé. Pero no hemos hablado de lo que significa realmente. Suspiró. Yo tampoco quiero que cada mañana sea un campo de batalla. Eso me sorprendió, porque hasta entonces pensé que él creía que no había alternativa. El teléfono vibró otra vez. Esta vez ninguno lo miró. Estoy cansado, dijo finalmente. Cada conversación con ella termina igual. Tal vez necesitas poner límites, dije. Se acercó un poco más a mí. ¿De verdad pensaste en dejarme por esto? Sí, admití. Pero no por tu hijo, asintió. Porque me imaginé nuestro futuro y me dio miedo sentir que siempre estaría viviendo al lado de una guerra. Me miró durante unos segundos. Es justo. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Creo que he estado tan ocupado peleando con ella que no me di cuenta de cuánto te afectaba, dijo. No quería quejarme. Sonrió ligeramente. Sí, lo noté. Los dos reímos suavemente. Luego preguntó, ¿estamos bien? Pensé en todo. En el amor, en el caos, en el miedo. Y respondí con honestidad. Creo que podemos estarlo. Di un paso hacia él. Pero solo si los dos intentamos hacer esto más sano, asintió. Lo intentaré. No era una promesa perfecta, pero la sincera. Y a veces eso es lo único desde lo que una relación puede empezar a reconstruirse. Más tarde, mientras conducía hacia el trabajo, seguía pensando en todo lo que había pasado. La situación con la madre de su hijo no iba a cambiar de la noche a la mañana. Probablemente habría más discusiones, más mañanas difíciles, más conversaciones incómodas. Pero por primera vez,
Habíamos reconocido el problema en lugar de fingir que no existía. Y quizá ese era el primer paso real hacia adelante. Todavía estoy intentando procesarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando mi historia, suscríbete para no perderte lo que venga después.